La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon. Bienvenido a Energía Vital, donde compartimos sabiduría práctica a través de libros y lecciones reales. En esta época navideña, quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy importante. Tu vida está llena de cosas que no te sirven, cosas que te pesan y que solo te roban energía. ¿Por qué sigues cargando con ellas? A veces, el acto más grande de rebeldía no es hacer ruido, sino liberar tu vida de todo lo que te resta. Relaciones tóxicas, hábitos dañinos y pensamientos negativos que te agotan. Sin embargo, sé que durante las fiestas, cuando nos rodean tantas expectativas y el bullicio, puede que te sientas atrapado por esas cargas emocionales o mentales. La buena noticia es que al escuchar este vídeo aprenderás a soltar lo que no puedes controlar, como nos enseñan los estoicos. Este proceso liberador te ayudará a poner en orden lo que realmente importa, a encontrar paz en medio del caos navideño. Y lo mejor de todo es que no necesitas la aprobación de nadie para dar ese paso. Si en esta Navidad te sientes abrumado, si las expectativas de los demás te están oprimiendo, te recomiendo que escuches este vídeo. Sin importar lo que esté pasando a tu alrededor o lo cansado que te sientas, porque cuando decides soltar lo innecesario, no solo mejorarás tu entorno, sino también tu paz mental y emocional. La vida es corta y en esta temporada navideña, cada cosa que dejas atrás dice más de ti que lo que intentas retener. ¿Estás listo para tomar el control y comenzar a vivir de verdad? Si encuentras útiles estos vídeos, te invito a darle like y suscribirte. Gracias por apoyarnos para alcanzar los 10,000 seguidores. Comencemos este camino hacia una vida más ligera y plena. Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En un remoto pueblo junto al mar vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su habilidad para navegar en las aguas más turbulentas y por su gran capacidad para pescar en los días más complicados. Sin embargo, con el paso de los años, Elena había acumulado una gran cantidad de redes y herramientas rotas que ya no usaba, pero las mantenía por pura costumbre. A pesar de ello, cada vez que salía al mar, el espacio en su pequeño bote estaba lleno de objetos que solo entorpecían su trabajo. Un día, mientras se preparaba para una larga jornada en el océano, se desató una fuerte tormenta. Las olas azotaban su barco, y Elena se dio cuenta de que el exceso de cosas que llevaba consigo dificultaba enormemente su capacidad para maniobrar. Durante horas luchó contra la tormenta, pero no podía evitar sentir que no solo las olas eran su enemigo, sino también la carga innecesaria que llevaba. Al borde de la desesperación, Elena tomó una decisión difícil pero necesaria. Empezó a deshacerse de lo que no servía. Primero arrojó las redes rotas al mar, luego las viejas cuerdas deshilachadas, y finalmente algunos objetos personales que había guardado por apego, pero que ya no le eran útiles. Con cada cosa que soltaba, su barco se volvía más liviano, y ella podía maniobrar mejor. Las olas seguían golpeando con fuerza, pero Elena ya no se sentía atrapada por el peso del pasado. Gracias a esa acción, logró mantenerse a flote. Finalmente, cuando la tormenta amainó, pudo regresar al puerto, agotada pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron regresar, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir a la tormenta. Elena, con una sonrisa tranquila, les respondió: hay momentos en la vida en que nos aferramos a cosas que no necesitamos. Objetos, recuerdos o personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando decidimos dejar ir lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad. La moraleja de esta historia es clara. En la vida hay muchas cosas que debemos eliminar en silencio para poder seguir adelante. A veces, la carga que llevamos no nos permite navegar con soltura, y solo al soltarla podemos descubrir nuestro verdadero camino. Antes de comenzar con la primera lección,
Si encuentras útiles estos videos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comencemos. Nombre miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones en tu vida has tomado solo por miedo a lo que los demás podrían pensar? Sí, ese miedo que se te cuela bajo la piel y te impide ser tú mismo. Es como si vivieras en un escenario continuo, bajo el ojo crítico de un público que, en realidad, ni siquiera te está prestando atención. Porque ¿sabes qué? La mayoría de las veces la gente está demasiado ocupada lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte, pero, aún así, te paralizas. El miedo al juicio de los demás es uno de esos parásitos silenciosos que se aliméntate de tus sueños. El miedo siempre está ahí, pegado a tu espalda. Te susurra al oído cuando piensas en hacer algo diferente o atrevido. ¿Qué pensará la gente? Y de repente cambias de rumbo. Adaptas tu vida a lo que crees que los demás esperan de ti. Qué ironía, ¿verdad? Pasamos tanto tiempo preocupados por lo que otros piensan que, sin darnos cuenta, dejamos de vivir la vida que realmente queremos. El miedo nos empuja a complacer a personas que, en muchos casos, ni siquiera forman parte de nuestra vida cotidiana. Es como si nuestra brújula interna estuviera desajustada. En lugar de seguir el norte que nos marca nuestra intuición, seguimos el sur de lo que dicta la sociedad. Te pones el disfraz que mejor encaje con las expectativas del momento, en el trabajo, con los amigos, incluso en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con el verdadero tú? Ese que está bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. A veces, el miedo al ¿qué dirán? Se disfraza de prudencia. Pensamos, no es el momento, quizás no soy lo suficientemente bueno. Esas son excusas que se presentan como sabiduría, pero en el fondo esconden el mismo monstruo, el temor al juicio ajeno. Mientras tanto, los sueños quedan archivados, esperando un mejor momento que nunca llega. ¿Cómo eliminar el miedo? La filosofía estoica. Para superar este miedo, necesitamos practicar la filosofía estoica. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Suena fácil, pero no lo es. Requiere un ejercicio constante de introspección y coraje. Se trata de aprender a vivir para ti mismo, de tomar decisiones que te hagan feliz a ti, no porque cumplan con las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta para vivirla bajo la sombra de lo que otros piensan. Un buen ejercicio es empezar a eliminar en silencio aquellas cosas que no aportan valor a tu vida, esas que solo están ahí para complacer a otros. Quizá te sientes obligado a mantener cierta imagen o apostaste por una carrera que no te llena, solo porque era lo correcto. Es hora de desprenderte de esas cargas. Empieza por pequeñas decisiones, decir no a planes que no te apetecen, hacer algo que siempre has querido, pero que temías por el qué dirán. Cada pequeña acción te irá liberando. No te voy a mentir, no es fácil. Hay días en los que el peso del juicio ajeno parece demasiado grande. Pero es en esos momentos cuando tienes que recordarte a ti mismo que cada vez que eliges vivir según lo que los demás piensan, pierdes un pedazo de lo que realmente eres. Es una especie de muerte lenta y silenciosa. Una muerte que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a ti mismo. Así que empieza a eliminar esas cosas en silencio. No tienes que hacer un gran anuncio al mundo. Simplemente deja de lado aquello que no te pertenece. Aprende a confiar en tu propio criterio y a valorar más lo que piensas de ti que lo que los demás piensen. Al final del día, la única persona a la que tienes que rendir cuentas eres tú. Como decía Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Las relaciones tóxicas. Hay una frase que me encanta: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro que la has escuchado, ¿verdad? Lo curioso es que, muchas veces, aplicamos esta ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a piensa en esto.
No necesitas hacer un drama para eliminar lo que no te sirve. No hace falta anunciar a los cuatro vientos que te estás desintoxicando de personas. Simplemente vas soltando, como cuando dejas de regar una planta que ya no florece. Lo haces en calma, sabiendo que ya no es parte de tu jardín, y no pasa nada. La planta seguirá su camino, tú seguirás el tuyo, y todos estarán bien. ¿Te ha pasado que, aunque haya personas cercanas, te dejan agotado después de pasar tiempo con ellas? No es que sean malas personas, pero su energía choca con la tuya. Y ahí está la clave, detectar esas señales. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu mente. Si sientes que cada interacción con cierta persona es como una especie de maratón emocional, es posible que estés en una relación tóxica, por mucho que te duela reconocerlo. Aquí entra la estrategia del silencio. Poco a poco reduces las interacciones, dejas de buscar ese contacto, te distancias. No necesitas grandes gestos ni peleas, simplemente dejas de estar disponible. Es liberador, créeme, no porque le des la espalda al mundo, sino porque priorizas tu bienestar. A veces, el amor propio no es solo decir no en voz alta, sino también decir basta, en silencio. Tú. ¿Cómo identificar estas relaciones? Entonces, ¿cómo puedes identificar estas relaciones? Es sencillo. Si cada vez que ves un mensaje suyo sientes un nudo en el estómago, si salir con ellos te deja más agotado que una semana entera de trabajo, si te das cuenta de que siempre eres tú quien da y nunca recibe, ahí tienes la respuesta. Y cuando lo veas claro, empieza el proceso de eliminación, sin dramas, sin explicaciones innecesarias. Simplemente sigue adelante. 3. La importancia de respetarte a ti mismo. La conclusión es que no se trata de ser cruel, ni mucho menos. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que te sigan quitando la energía que podrías usar en personas o actividades que realmente te llenen. Al final, la clave está en ser honesto contigo mismo y poner tu bienestar por encima de la culpa o el miedo de lastimar a los demás. Ten muy claro esto, amigo mío. Algunas personas son como el viento, las sientes, pero no puedes aferrarte a ellas. Solo debes dejarlas pasar. 4. Los hábitos destructivos. A veces te sorprendes a ti mismo haciendo pequeñas cosas que, si las miras de cerca, sabes que no te están llevando a ningún lugar bueno. Son esas cosas que parecen inofensivas al principio, pero que sin darte cuenta van desgastando tu paz mental o física. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que me gustaría admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que con el tiempo perfora la roca. Pero, ¿qué pasa si esos hábitos son las rocas de nuestra vida diaria? ¿Cómo los eliminamos sin hacer un escándalo? Primero hay que reconocerlos, y ese es el truco. No es fácil señalar lo que nos molesta de los demás, pero cuando se trata de uno mismo, la cosa cambia. Te levantas por la mañana y sin pensarlo, agarras el móvil. No es para algo importante, claro, solo por costumbre, como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro tenga oportunidad de despertarse. Es un hábito inofensivo, dirías, hasta que te das cuenta de que has perdido 20 minutos de tu mañana, sumergido en nada, con la cabeza ya saturada antes de poner un pie fuera de la cama. Ese es solo un ejemplo. Lo hacemos con tantas cosas. Ese café extra que realmente no necesitabas. Esa conversación que no debiste haber tenido. Esa serie que no te está aportando nada, pero sigues viendo por inercia. Son las pequeñas cosas las que, con el tiempo, pueden hacer un gran agujero en tu bienestar. 5. ¿Cómo eliminar estos hábitos? Ahora, eliminar estos hábitos es otra historia. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces te has prometido dejar algo y al final has terminado haciéndolo aún más? Como cuando dices, a partir de mañana me pongo en serio. Y mañana llega, pero sigue siendo un día más de excusas. Ahí es donde entra en juego la disciplina. Lección de los estoicos.
Los filósofos estoicos de la antigua Roma nos enseñaban que las grandes transformaciones no ocurren de un golpe, sino a través de pequeños pasos. Estos pasos, aunque silenciosos e imperceptibles, son los que marcan la diferencia. No necesitas anunciarle al mundo que vas a cambiar. Tampoco tienes que hacer un gesto espectacular. Simplemente comienza con algo tan sencillo como observarte. La clave está en la conciencia. Si alguna vez te das cuenta de que estás a punto de coger el móvil sin razón, detente. No es necesario que lances el teléfono por la ventana, aunque seguro sería liberador. Solo déjalo y haz otra cosa. Algo tan simple como respirar profundamente o estirarte. Si sientes que vas por la tercera taza de café, pregúntate si realmente la necesitas o si solo lo haces por costumbre. Si la respuesta es que lo haces por inercia, deja la taza. A veces, lo que necesitamos es detenernos en el momento justo, sin drama, sin buscar un cambio monumental. Eliminar hábitos autodestructivos no significa que debas convertirte en una persona perfecta de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras batallas internas, y está bien. La clave está en abordarlas con una estrategia sencilla, silencio y constancia. Como una gota de agua que, en vez de desgastar, pule lentamente. Y si alguna vez sientes que no estás avanzando, piensa en esto: lo que hoy es un pequeño esfuerzo, con el tiempo se convierte en una gran victoria. Tal vez no lo notes inmediatamente, pero es como cuando plantas una semilla y te olvidas de ella, hasta que un día, sin hacer ruido, se ha convertido en un árbol. Lo mismo pasa con esos pequeños cambios. Así que, la próxima vez que identifiques un hábito que te reste más de lo que te aporta, elimínalo en silencio. No necesitas anunciarlo ni hacer un gran espectáculo, solo déjalo ir. Paso a paso, gota a gota. Como decía Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que, si no tienes el control absoluto de lo que pasa a tu alrededor, el mundo se desmoronará? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta pensar que, si organizamos todo al detalle, si prevenimos hasta lo más mínimo, la vida será como una máquina perfectamente engrasada. Pero esa idea es absurda, ¿verdad? Y sin embargo, caemos en ese juego mental, creyendo que podemos controlar todo lo que nos sucede. Es una trampa, un espejismo, y lo peor es que, cuanto más intentamos aferrarnos al control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Por eso, te pregunto, ¿qué pasaría si dejáramos de lado esa necesidad obsesiva de control? Esa manía de querer que todo salga como lo imaginamos. El deseo de controlarlo todo no es más que una cárcel mental, una cárcel que construimos ladrillo a ladrillo cada vez que pensamos que, si nos esforzamos lo suficiente, las cosas saldrán como planeamos. Pero el universo no funciona así. La filosofía estoica, con su sabiduría milenaria, nos enseña que la clave no está en controlar lo que no podemos, sino en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros. Piensa en esto. Intentamos controlar el tiempo, las opiniones de los demás, las reacciones, los resultados. Todo aquello que, en realidad, no depende directamente de nosotros. Es como intentar detener la marea con las manos. Es absurdo, pero lo hacemos todo el tiempo. Y lo peor es que, cada vez que algo no sale como esperábamos, nos frustramos, nos enfadamos, como si se tratara de una injusticia cósmica. Qué ironía, ¿verdad? Imagina que vas por la vida cargando una mochila. Cada vez que intentas controlar algo que está fuera de tu alcance, metes una piedra dentro. Al principio no te molesta mucho, pero con el tiempo, la mochila se va haciendo más pesada hasta que te aplasta. ¿No sería mejor dejar esas piedras atrás y hacer espacio para lo que realmente importa? Lo que sí puedes manejar, tus emociones, tus acciones. El resto, créeme, hay que aprender a soltarlo. Durante mucho tiempo, me obsesionaba con anticipar todo lo que podía salir mal en mi vida. Si tenía una reunión de trabajo,
Ya estaba pensando en todas las posibles preguntas incómodas. Si salía con amigos, me preocupaba por si el lugar no era el adecuado o si algo salía mal. Era agotador. Y lo peor es que la mayoría de las cosas que me preocupaban nunca sucedieron. Al final me di cuenta de que no vale la pena cargar con tanto peso mental. El control y la ansiedad. A menudo, el esfuerzo por preverlo todo no me daba más control, sino que me generaba más ansiedad. Con el tiempo empecé a soltar un poco, a confiar más en el proceso. Y lo que sucedió fue que las cosas siguieron ocurriendo. Algunas bien, otras no tanto, pero me sentía más ligero porque ya no cargaba con lo que no me correspondía. Aprender a confiar en la vida. Aprender a confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. Se trata de tener la madurez para aceptar que hay cosas que escapan a nuestras manos, y eso está bien. Debemos aprender a eliminar de nuestra vida esa necesidad de controlar todo. Hay que dejar espacio para lo imprevisto, para la sorpresa, para lo que está fuera de nuestro alcance. No se trata de acostarse en el sofá y ver pasar la vida. Se trata de liberar peso, de aceptar que hay una parte del camino que simplemente no depende de ti, y eso está bien. De hecho, es liberador. Recuerda que, a veces, soltar es la forma más poderosa de tomar el control. Como bien dice Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero control reside en la capacidad de soltar lo incontrolable, las expectativas irrealistas. No sé tú, pero yo pasé gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecto. Nadie me lo pedía explícitamente, pero estaba ahí, flotando en el aire, entre comentarios bien intencionados, miradas de aprobación y esa constante comparación con los demás. Crecí con la firme convicción de que cumplir las expectativas de los demás, y aún peor, las mías propias, era sinónimo de éxito. Y qué gran mentira. Si te pones a pensarlo, cumplir expectativas irrealistas es como intentar llenar un pozo sin fondo con un cubo agujereado. Nunca terminas, siempre estás agotado, y al final solo queda un charco de frustración a tus pies. Lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras, sino que vienen de otros, familia, amigos, la sociedad. Y claro, las aceptamos porque en nuestra búsqueda por ser mejores decidimos que debemos cumplir con ellas. El ejercicio de liberarte de las expectativas. Quiero que hagas un ejercicio rápido. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado por no cumplir con algo que en realidad no querías hacer? Nos ponemos metas tan elevadas que si fallamos nos sentimos inútiles. Si no soy el mejor en mi trabajo, la mejor pareja, el amigo perfecto o el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí? Al final, esas expectativas acaban pesando más que nuestras propias acciones. Es como ir a una carrera con una mochila llena de piedras. Avanzas más lento, te cansas más rápido, y aunque llegues, sientes que lo hiciste arrastrando los pies. ¿De qué sirve? La perspectiva estoica. Aquí es donde entra la filosofía estoica, que tiene una perspectiva brillante sobre esto. Según los estoicos, no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, ni puedes garantizar que el universo juegue a tu favor. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante eso. La clave, entonces, está en reducir la carga. Baja esas expectativas que te sofocan. Si esperas menos de ti mismo y de los demás, no es que te conformes, sino que te liberas. Ya no estás atado a esa presión constante de cumplir con lo imposible, simplemente estás existiendo y avanzando. La magia de soltar las expectativas. La magia no ocurre de la noche a la mañana. No te estoy diciendo que tires todas tus expectativas por la ventana de un día para otro. Esto es como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Primero miras qué prenda ya no te queda, cuál nunca te gustó, y vas deshaciéndote de una pieza a la vez. A veces te cuesta dejar ir una camiseta que crees que usarás algún día, pero en el fondo sabes que no lo harás. Con las expectativas es igual. Empieza por eliminar aquellas que no te pertenecen. Luego, revisa las tuyas y pregúntate si son realistas. ¿Cómo reducir las expectativas sin drama? No tienes que quedarte con todo.
Algo que puedes hacer para bajar las expectativas sin drama es cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo. Por ejemplo, en lugar de decirte, debo hacerlo todo bien, prueba con haré lo mejor que pueda con lo que tengo ahora. Suena simple, pero es liberador. Dejas espacio para el error, que es humano, y para la posibilidad de mejorar sin esa presión constante. Y claro, un truco infalible es no contarle a todo el mundo tus planes. Cuanto menos ruido hagas, menos expectativas generan los demás sobre lo que deberías lograr. Al final, esas expectativas externas no son más que eso, ruido. Elimínalo en silencio y haz lo que realmente te hace feliz. Suma y verás. Las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más natural cuando dejas de aferrarte a las expectativas. Soltar esas expectativas no es rendirse, es un acto de sabiduría. En lugar de enfocarte en lo que deberías hacer o ser, concéntrate en lo que quieres y en lo que puedes controlar. Menos expectativas, más libertad. Grábate esto, amigo mío. Cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de que tienes una manía? Esa necesidad casi obsesiva de tener siempre la razón, de ser el que sabe todo. Es como si cada conversación fuera un campo de batalla, y la victoria fuera demostrar que tienes la última palabra. Es una pelea silenciosa, pero implacable. Lo peor es que esa guerra no es con los demás, sino contigo mismo. Cada vez que insistes en que tienes la razón, es como si tu valor dependiera de eso. ¿No te cansa? Yo, personalmente, ya estoy agotado. Nos han enseñado que siempre debemos tener la respuesta correcta, como si equivocarse fuera una debilidad. La sociedad, las redes sociales, e incluso las reuniones familiares nos empujan a pensar que cometer errores es sinónimo de fracaso. Pero te diré un secreto. A veces, tener la razón es lo menos importante en la vida. La filosofía estoica nos enseña precisamente a aceptar lo que no podemos controlar. Y déjame decirte algo importante. No puedes controlar la percepción que los demás tienen de ti. Esa carrera interminable por demostrar que sabes todo no te llevará a ningún lado. Solo te dejará más ansioso, frustrado y al final más solo. Deberías dejar de lado esa necesidad de ser siempre el más listo de la sala. Pregúntate, ¿qué ganas realmente al tener siempre la razón? ¿Una medalla invisible? No creo. Es como cargar con una maleta llena de piedras innecesarias. La próxima vez que estés en una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta el bolígrafo y déjalo ir. La paz que sentirás será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si te sirve de consuelo, piensa en los estoicos. Ellos sabían que la verdadera sabiduría no está en tener razón, sino en saber cuándo soltar. Como decía Séneca, el verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no pelear. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de cómo, de repente, estás rodeado de ruido digital? No hablo solo de los coches en la calle o del vecino que taladra la pared. Hablo de otro ruido, el que está en tu bolsillo, en tus manos, en tus ojos, las redes sociales, las notificaciones. Este tipo de ruido puede ser abrumador. Y muchas veces, lo único que necesitamos es desconectarnos un poco para poder encontrar la calma. El caos digital que nos controla. Recibimos mensajes interminables que no dejan de llegar. Parece como si todo estuviera diseñado para distraernos, para mantenernos en un estado constante de alerta. Y ahí estamos, pensando que tenemos el control, cuando en realidad el caos digital es el que nos controla. Vivimos en una era en la que el silencio se ha vuelto un lujo. Pero no te preocupes, este lujo no es tan inalcanzable como parece. Lo primero que debemos hacer es entender qué es lo que realmente nos está robando la atención. Hay cosas en nuestra vida que debemos eliminar en silencio, y sí, es posible hacerlo, aunque no siempre sea tan obvio. El caos digital no desaparece con un clic.
Voy a ser honesta. El caos digital no desaparece solo porque cierres una aplicación. Eso es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Lo que necesitamos es ser radicales, como los estoicos, que tenían claro que la paz interna es lo único que cuenta. Y esa paz no se logra dejándonos arrastrar por las olas de notificaciones. ¿Qué deberíamos eliminar? Vamos a ver. Una de las primeras cosas que deberíamos eliminar son las redes sociales. Sé que suena a cliché, pero créeme, cuantas más cuentas sigues, más ruido creas. No te digo que te desconectes por completo, pero realmente necesitas preguntarte, ¿qué aportan a tu vida? Elimina sin piedad todo lo que no te beneficia. Y si puedes, haz una limpieza digital de vez en cuando, como quien ordena su armario. Saca lo que ya no sirve, lo que nunca debió estar allí. Las notificaciones. Una trampa constante. Las notificaciones, ahí es donde se pone interesante. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vez que tu teléfono vibra o suena, tu cerebro da un salto. Esto no solo te roba tiempo, también te quita energía mental. Desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio vas a sentir algo de ansiedad, como si te estuviera faltando algo, pero pronto te darás cuenta de lo bien que se siente tener el control sobre cuándo y cómo revisas tu teléfono. Entonces me lo agradecerás. El miedo a perderse algo FOMO. El miedo a perderse algo, conocido como FOMO, es otro gran villano de nuestra era digital. Vivimos con la sensación de que, si no estamos conectados, nos estamos perdiendo de algo importante. Pero aquí te dejo una verdad incómoda. Lo que realmente importa no está en la pantalla, está en lo que te rodea. Está en las personas, en los momentos que te pasan desapercibidos por estar pendiente del último meme viral. Así que elimina ese miedo. Suelta la necesidad de estar en todo, porque cuanto más intentas abarcar, más te pierdes de lo que de verdad vale la pena. El silencio digital como solución. Una vez que elimines ese ruido innecesario, algo mágico sucede, empiezas a escuchar lo que de verdad importa. El silencio digital es el primer paso para reconectar contigo mismo, con tus ideas, con tus verdaderas prioridades. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí cómo reaccionas ante ello. Y créeme, cuando eliminas el ruido digital, todo lo demás se vuelve más claro. El verdadero lujo de nuestra era. Mi consejo es este. Elige el silencio, no como la ausencia de ruido, sino como una presencia consciente de lo que realmente quieres en tu vida. Al final, ese es el verdadero lujo de nuestra era. Como decía Gandhi, la paz no viene cuando el ruido se apaga, sino cuando tú decides escucharte a ti mismo. Los pensamientos negativos. A veces me pregunto si te has dado cuenta de cómo los pensamientos negativos pueden colarse en tu mente sin hacer mucho ruido. Como quien no quiere la cosa y de repente, sin que te des cuenta, están al mando de todo lo que haces. Son como esos vecinos que te visitan sin avisar y luego no se van. Lo peor de todo es que a menudo les das las llaves. No porque quieras, sino porque te han convencido de que su presencia es inevitable, parte de tu día a día. Rompe con los patrones destructivos. Pero, ¿y si te digo que puedes cambiar la cerradura? Vamos a ser claros. Esos pensamientos no son más que patrones destructivos que terminan moldeando nuestras acciones, y no de la mejor manera. Seguro que te has encontrado pensando algo como ¿por qué todo me sale mal? O nunca voy a conseguirlo. Y claro, cuando esos pensamientos se repiten una y otra vez, terminas por creerlos. Y lo que crees, lo acabas actuando. Es como plantar un árbol envenenado y luego preguntarte por qué sus frutos no son comestibles. ¿Son reales esos pensamientos negativos? Lo curioso es que esos pensamientos negativos no son necesariamente la realidad, pero se sienten tan reales. Es importante recordar que no todo lo que pensamos es cierto.
El primer paso para liberarnos de estos patrones destructivos es darnos cuenta de que podemos cambiarlos. La paz y la claridad mental están al alcance de todos, solo tenemos que dejar de alimentar el ruido. El concepto central de la filosofía estoica es simple. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Aunque esto suena fácil, la mayoría de las veces se nos olvida. Dejamos que nuestros patrones mentales guíen nuestras emociones y acciones. Sin embargo, la verdadera libertad está en tomar el control de nuestras respuestas. Claro, cambiar esto no es algo que suceda de un día para otro. La primera clave está en el silencio. ¿Cómo? Eliminando esos pensamientos negativos en silencio. No es necesario hacer un gran esfuerzo para deshacerte de ellos. Solo empieza por reconocerlos cuando aparezcan, identificarlos y dejarlos ir sin darles más poder. Es como una mosca en la habitación. Si te obsesionas con atraparla, solo la agitas más. En cambio, ¿por qué no ignorarla hasta que se canse? Otra técnica poderosa es cuestionar esos pensamientos. Cada vez que llegue un pensamiento destructivo, pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿Es todo tan malo o solo una exageración? Muchas veces descubrirás que esos pensamientos no tienen base real. Y si en algún momento tienen algo de verdad, al menos podrás empezar a pensar en soluciones en lugar de quedarte atrapado en el problema. Finalmente, está el desapego. No hablo de convertirte en un monje en la cima de una montaña, pero sí de empezar a tomar distancia emocional de lo que piensas. Tus pensamientos no te definen. El simple hecho de que algo pase por tu cabeza no significa que deba quedarse allí. Este proceso lleva tiempo, pero poco a poco aprenderás a ver esos pensamientos como lo que son, nubes pasajeras en un cielo que siempre está ahí firme. Los pensamientos negativos son como esas pequeñas cosas que deberíamos eliminar en silencio de nuestras vidas. No necesitan un gran espectáculo, solo un cambio de enfoque, paciencia y cuestionamiento interno. Porque al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Como bien dice Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. El desorden físico y mental a veces se presenta de manera sutil. Puede que te levantes por la mañana y sientas que el mundo pesa un poco más de lo habitual. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no es solo una sensación. Tu espacio está lleno de cosas, objetos, papeles apilados, ropa tirada en la silla. De alguna manera, tu cabeza también parece un caos. No sé si te pasa, pero cuando mi entorno está desordenado, siento que mi mente sigue el mismo camino. El desorden físico y mental están más conectados de lo que pensamos. El desorden en nuestro espacio afecta directamente nuestra claridad mental. Los estoicos hablaban sobre la importancia de centrarse en lo esencial y eliminar lo superfluo. Y si lo piensas bien, el desorden es todo lo contrario, es todo lo innecesario que nos distrae y nos saca de balance. Cada objeto fuera de lugar, cada papel que deberías haber tirado hace tiempo, todo eso no es solo material acumulado. Es ruido, un ruido que llena tu mente de pequeñas tareas pendientes y preocupaciones que ni siquiera sabías que tenías. Es esa sensación de querer ordenar algo, pero no saber por dónde empezar. El truco está en que no se trata de ordenar todo de una vez. Lo importante es eliminar en silencio lo que ya no sirve. El primer paso es sencillo. Observa, mira a tu alrededor y pregúntate, ¿realmente necesito todo esto? Si algo no lo has usado en mucho tiempo, probablemente no lo necesites más. Pero no solo se trata de lo material. El desorden mental funciona igual. A veces acumulamos pensamientos, preocupaciones y sentimientos, como si estuviéramos guardando objetos rotos pensando que algún día serán útiles. La realidad es que mantener todo eso solo nos pesa. Entonces, ¿qué hacer? Elimina en silencio poco a poco. No hace falta hacer un gran espectáculo, no necesitas gritarlo al mundo.
Solo suelta y deja ir lo que no te sirve. Físico como en lo mental, a veces el silencio es un acto de rebeldía en un mundo que parece estar lleno de ruido. Si hay personas en tu vida que te generan malestar, si hay proyectos que ya no te motivan, si hay pensamientos que solo te drenan, deshazte de ellos sin dramas, sin explicaciones, sin darle más vueltas de las necesarias. Solo déjalos ir. Recuerda que el orden exterior refleja, en muchos casos, el interior. Así que, si empiezas a poner un poco de claridad en tu entorno, verás cómo poco a poco esa claridad también llega a tu mente. No es magia, es un proceso. Es como cuando decides limpiar un cajón y de repente te sientes más liviano, porque al final, cada cosa en su sitio es una preocupación menos. Cada objeto que sueltas es un paso más hacia una vida más ligera y más clara. Los estoicos no se complicaban con lo innecesario. Sabían que la clave estaba en centrarse en lo importante, en lo que realmente merece tu atención, y lo que no, lo dejaban pasar. Así de simple. Y así debería ser también para nosotros. Vivir en un mundo lleno de desorden físico y mental es como caminar en un laberinto sin salida. Pero cuando empiezas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida estaba siempre ahí, solo que no podías verla por todo lo que te sobraba. Si quieres paz mental, empieza por ordenar lo que te rodea. Hazlo sin prisas, sin ruido, elimina en silencio, pero de forma constante. Tu mente te lo agradecerá. Como decía Nelson Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. 10. Las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto, ¿por qué tienes esa manía de compararte con los demás? Vamos, no me vengas con excusas. Todos lo hacemos. Pero dime, ¿de verdad crees que sirve de algo? Es como si estuvieras compitiendo en una carrera en la que los demás ni siquiera saben que están corriendo. Y lo peor es que probablemente ni siquiera les importe. Mientras tanto, tú estás ahí, en tu cabeza, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no el tuyo, sino el de los demás. Compararse es como intentar ganar un concurso de canto, pero usando la voz de otra persona. Es un sinsentido. Tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero te empeñas en seguir la partitura de otro. El problema es que ese hábito, aparentemente inofensivo, mina poco a poco tu autoestima. Te despiertas un día y sientes que no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente rápido, no eres lo suficientemente lo que sea. Y todo porque estás demasiado ocupado mirando hacia los lados, en lugar de mirar hacia adelante. La realidad es que la vida no es una carrera de velocidad, es más bien como una travesía en barco. Tú decides el rumbo, las paradas y el ritmo. Pero si estás demasiado concentrado en los veleros que pasan por tu lado, lo único que consigues es desviar tu propio timón. Lo curioso es que, mientras tú observas el barco de otro, probablemente esa persona esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurda es la comparación. Todos miran a los demás, pero nadie está realmente disfrutando de su propio trayecto. Te doy una idea. Deja de compararte, pero hazlo en silencio. Hazlo como una de esas cosas que se eliminan de la vida sin hacer ruido. Como cuando tiras una vieja camiseta que ya no usas. Nadie tiene que saber que lo estás haciendo, pero sentirás el cambio. Porque compararse con otros no es solo inútil, es una forma de traición hacia ti mismo. Es decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otro para valer algo. Pero si te paras a pensarlo, esa filosofía no tiene sentido. Los estoicos ya lo decían. La única comparación válida es contigo mismo, con quién eras ayer. Entonces, ¿qué haces cuando notas que esa vocecita dentro de ti empieza a comparar? La solución no es callarla, porque lo único que lograrás es que grite más fuerte. En su lugar, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué te comparas con esa persona en particular? ¿Qué te hace sentir inferior? Y luego, aquí viene lo importante, recuerda todo lo que has conseguido en tu propio camino.
Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros, tus pequeños avances. Te sorprendería lo fácil que es olvidarse de todo lo que has logrado cuando estás constantemente mirando a los demás. Otra estrategia que funciona es practicar la gratitud. Sí, ya sé, suena a consejo barato, pero te aseguro que tiene poder lo que tienes y lo que eres. Tienes lo que tienes y eres quien eres porque en algún momento decidiste concentrarte en lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que te falta o en lo que otros tienen. Algo cambia cuando haces esto. De repente, el peso de la comparación empieza a desvanecerse y te das cuenta de que el único camino que realmente importa es el tuyo. Al final, la vida es demasiado corta para perder el tiempo compitiendo en una carrera imaginaria con los demás. Compararse solo te distrae de lo que realmente importa. Vivir tu vida a tu ritmo, con tus propias reglas. Y créeme, cuando empiezas a hacer esto, te das cuenta de lo liberador que es. Una reflexión importante. Te voy a dejar una reflexión que me ayudó mucho en mis momentos más difíciles. Amigo mío, cuando dejas de mirarte a través de los ojos de los demás, descubres quién realmente eres. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. En el silencio tendrás la respuesta. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Gracias por tu apoyo. Te invito a suscribirte